¿Alguna vez te has preguntado por qué ya no sientes la misma intensidad en tu oración? ¿Por qué parece que el fuego se ha apagado, que tus palabras rebotan en el techo y no llegan al cielo? Tal vez la causa no está en la cantidad de tus palabras ni en lo que estás pidiendo, sino en cómo te estás presentando. Porque en medio de un mundo que todo lo hace de la comodidad, muchos han aprendido a hablar con Dios echados en una cama, adormecidos, distraídos, y han olvidado lo que significa arrodillarse, quebrantarse, postrarse con reverencia ante el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hoy el Espíritu Santo te quiere abrir los ojos a una verdad poderosa, profunda y muchas veces ignorada. Tu postura revela la condición de tu alma. No se trata de religión ni de apariencia. Se trata de un principio espiritual que puede cambiar tu vida de oración para siempre. Porque orar acostado puede parecer inofensivo, pero poco a poco va apagando el altar del corazón, enfriando la pasión, debilitando la vigilancia y transformando la comunión en costumbre vacía. Este mensaje no es para acusarte, sino para despertarte, para llamarte a volver a la profundidad, a reencontrarte con ese lugar sagrado donde las rodillas tiemblan, donde el rostro toca el suelo, donde la presencia de Dios es tan real que el alma no puede más que rendirse. Porque Dios no está buscando oraciones cómodas, está buscando adoradores que lo honren con todo su ser. Está buscando a aquellos que comprendan que la oración no es un susurro antes de dormir, sino una batalla, un altar, un fuego sagrado que debe arder continuamente. Si alguna vez sentiste que tu oración era poderosa, que el cielo te respondía con claridad, que tu espíritu se quebrantaba con facilidad, pero ahora ya no lo vive, este mensaje es para ti. Porque hoy vas a descubrir cómo el Señor te advierte con amor y firmeza sobre la forma en que te presentas ante Él. Y más aún, cómo volver a ese primer amor donde cada oración era un encuentro y no una rutina. Prepárate, porque lo que estás por escuchar va a transformar tu vida espiritual desde lo más profundo. El diseño original de la oración incluye una postura que honre la presencia del Señor. Desde el principio la Escritura no solo nos muestra la importancia de hablar con Dios, sino también la reverencia que debe acompañar ese acto sagrado. No se trata de una regla impuesta por hombres, sino de un principio espiritual. La postura exterior refleja muchas veces la actitud interior. Cuando nos presentamos ante un rey humano, adoptamos una actitud respetuosa, cuanto más al acercarnos al Rey de Reyes, al Señor de toda la tierra. La forma en que disponemos nuestro cuerpo es una manifestación externa de cuánto valoramos ese encuentro con el Altísimo. Cuando analizamos las Escrituras, encontramos a los siervos de Dios postrándose, arrodillándose, cayendo rostro en tierra, elevando sus manos al cielo, rasgando sus vestiduras, cubriendo su rostro. No eran gestos vacíos, eran manifestaciones visibles de una convicción interna. Estaban hablando con el Santo, con el Poderoso, con el Eterno. En el Salmo 138, versículo 2, el salmista declara: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. No dijo me recostaré, sino me postraré, porque entendía que su cuerpo debía acompañar la adoración que salía de su espíritu. Dios no exige una posición corporal exacta, pero sí espera un corazón reverente. Y muchas veces el cuerpo puede ayudar al alma a entrar en esa actitud de humildad. Cuando el cuerpo se rinde, el alma lo sigue. Pero cuando el cuerpo se relaja en exceso, como sucede cuando se ora acostado, muchas veces la mente divaga, el corazón se enfría y la oración pierde profundidad. No porque Dios no escuche, sino porque nosotros dejamos de hablarle con toda el alma. Es un principio espiritual. La carne busca comodidad, pero el espíritu busca rendición. El Señor está llamando a su pueblo a volver al temor reverente, a la conciencia de su majestad, a no tomar con ligereza el privilegio de entrar a su presencia, porque cuando oras, estás tocando el cielo. Estás entrando al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero. Estás traspasando el velo que separa lo visible de lo invisible. Y si entiendes eso, no puedes hacerlo de cualquier forma. No puedes orar como quien manda un mensaje cualquiera, ni como quien habla medio dormido. Debes hacerlo con honra, con entrega, con atención, con cuerpo y alma sometidos a su gloria. Orar acostado puede parecer inofensivo, incluso cómodo, pero muchas veces lo cómodo es enemigo de lo espiritual. La carne desea descansar, pero el espíritu necesita estar alerta. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar no es una postura pasiva. Es una actitud activa, vigilante, entregada. Y difícilmente alguien puede velar mientras está recostado en su cama, rodeado de distracciones, a punto de dormirse. El diseño original de la oración es encuentro, es intimidad, es reverencia, es fuego. Y cuando tú entiendes que estás hablando con el Dios que creó el universo, tu cuerpo no puede permanecer indiferente. Porque cuando el espíritu se enciende, el cuerpo se doblega. Y cuando el cuerpo se somete, la presencia de Dios se manifiesta. No se trata de rituales, se trata de honra. Y cuando tú honras a Dios en lo pequeño, Él te honra en lo grande. Inclinar las rodillas no es obligación, es una señal de rendición. Levantar las manos no es espectáculo, es una expresión de clamor. Postrarse no es exageración,
Es un lenguaje del alma que reconoce quién es el que está delante. Hoy el Espíritu Santo te llama a examinar no solo tus palabras en la oración, sino tu postura. ¿Estás orando como quien cree que Dios te está escuchando? ¿Estás hablando con Él como quien sabe que está ante el trono del Altísimo? ¿O estás dejando que la pereza y la comodidad se filtren en tu vida espiritual? El diseño original no es orar acostado, es orar con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, como quien sabe que está delante del Dios que todo lo ve y todo lo oye. Porque cuando tu postura honra su presencia, el cielo desciende con poder sobre tu vida. Acostarse mientras oras debilita la vigilancia espiritual y expone la mente a distracciones sutiles. En un mundo saturado de estímulos, voces externas y pensamientos que bombardean el alma, la oración requiere más que un deseo, requiere enfoque, intención y vigilancia. Orar acostado puede parecer una opción inofensiva, especialmente cuando el cuerpo está cansado o el día ha sido largo. Pero detrás de esa aparente comodidad muchas veces se esconde una trampa silenciosa que adormece no solo los párpados, sino también el discernimiento espiritual. Jesús nos advirtió con claridad en Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. No dijo descansar orando, ni recuéstate y conversa conmigo, sino velad en todo tiempo. Esa palabra velar implica estar en guardia, estar despierto, estar enfocado. Porque en la oración no solo hablas con Dios, también resistes al enemigo, desatas bendición, cierras puertas al mal y recibes dirección. Y todo eso requiere una mente clara, un corazón presente y un cuerpo alineado con lo que el Espíritu desea hacer. Cuando oras acostado, tu cuerpo se prepara para dormir, no para guerrear. La postura horizontal le envía al cerebro una señal de reposo, de desconexión. Y esa señal interfiere con la batalla espiritual que muchas veces se libra durante la oración. El enemigo lo sabe y por eso muchas veces te susurra: solo recuéstate un momento, Dios igual te escucha. Y sí, Dios escucha desde donde sea, pero la pregunta no es si Dios escucha, sino si tú estás realmente enfocado para hablar con Él. Porque muchas veces mientras crees que estás orando, en realidad ya entraste en el terreno de la distracción, del bostezo, del sueño. Y de ahí a desconectarte del Espíritu hay solo un paso. ¿Cuántas veces comenzaste una oración acostado y a los pocos minutos te diste cuenta de que ya estabas dormido? ¿Cuántas veces dijiste voy a orar antes de dormir y lo que hiciste fue cerrar los ojos y nunca terminar la oración? Eso no es reverencia, eso no es comunión profunda, eso es religiosidad pasiva, es oración carnal disfrazada de espiritualidad. Porque lo más fácil es orar cuando el cuerpo está cómodo, pero lo más poderoso es orar cuando el Espíritu gobierna sobre el cuerpo. La mente, cuando está en posición horizontal, se vuelve más vulnerable a la distracción. Pensamientos sueltos, recuerdos aleatorios, preocupaciones del día, todo se mezcla y se infiltra en el tiempo de oración. En vez de estar atento al susurro del Espíritu, terminas repasando conversaciones, pensando en pendientes o divagando en imágenes sin sentido. Y eso ocurre no porque no tengas un deseo genuino de orar, sino porque la carne es astuta para distraerte justo en el momento más sagrado. Orar es un acto de batalla. No es pasividad, es entrega. Es una guerra contra la carne, contra el mundo y contra las tinieblas. Por eso necesitas estar despierto, enfocado, vigilante. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si él busca devorarte, tú no puedes estar acostado orando a media. Tú debes estar firme, despierto, alerta, conectando con el cielo como quien sabe que su alma está en juego. Esto no significa que no puedas hablar con Dios en tu cama ni que estés en pecado si alguna vez lo haces, pero sí significa que debes tener conciencia espiritual, que debes discernir cuando tu postura está favoreciendo la presencia de Dios y cuando está favoreciendo la pereza del alma. Porque lo que comienza con comodidad puede terminar en desconexión. Y la desconexión es el terreno donde el enemigo siembra confusión, duda, apatía y frialdad. Hoy el Señor te está advirtiendo, no para condenarte, sino para despertarte. Tu mente necesita estar limpia, enfocada y alerta cuando entras en oración. Y la forma en que posiciones tu cuerpo puede ayudarte o puede estorbarte. Elige con sabiduría que tu cuerpo se alinee con la reverencia de tu corazón. Que tu mente esté presente, que tu alma esté despierta y que tu espíritu esté en fuego. Porque cuando oras con vigilancia, con postura de honra, con enfoque total, entonces las cadenas se rompen, los cielos se abren y la gloria desciende. Pero todo empieza por no orar acostado. La Biblia presenta ejemplos que exhortan a velar y a estar alerta en la comunión con Dios. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la Escritura revela que la oración no es simplemente un acto devocional, sino una postura de guerra, de intimidad, de clamor consciente y fervoroso. El que ora no está repitiendo fórmulas ni cubriendo un requisito religioso. El que ora se presenta ante el trono del Dios viviente y esa verdad cambia por completo el modo en que debe aproximarse. En cada historia donde el pueblo de Dios buscó su rostro con profundidad se percibe una constante, había vigilancia, había atención, había reverencia.
En el libro de Nehemías, cuando el pueblo se quebrantó por sus pecados, dice la Escritura en el capítulo 9, versículo 3, que estuvieron de pie en su lugar y leyeron el libro de la ley del Señor su Dios la cuarta parte del día, y la otra cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios. Estuvieron de pie, no recostados, no relajados, no medio dormidos, de pie, conscientes de con quién estaban hablando, con la carne sometida y el espíritu activo, porque entendieron que no estaban delante de un igual, sino ante el Dios santo, ante el Dios justo, ante el Dios que ve y que oye con poder. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús fue al huerto de Getsemaní, se llevó a Pedro, Jacobo y Juan, y en aquel momento donde el peso espiritual era tan grande que su alma estaba angustiada hasta la muerte, les dijo: velad conmigo. Pero ellos, vencidos por el cansancio, se durmieron. Mateo capítulo 26 lo relata con dolor. Cuando el maestro regresó, los halló durmiendo y les preguntó: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? No fue una corrección simplemente porque estaban dormidos, sino porque no comprendieron la magnitud del momento. Porque la oración no es solo una conversación, es una vigilancia espiritual. Es estar atentos a lo que Dios quiere hacer y también alerta frente a lo que el enemigo intenta sembrar. Este patrón se repite una y otra vez. El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 4 versículo 12 exhorta: perseverá en la oración, velando en ella con acción de gracia. Velando, no descansando, no echado, no desconectado, velando. Porque la oración poderosa no se da en ambientes de pasividad, sino en atmósferas de guerra espiritual y entrega radical. Orar no es simplemente hablar con Dios, es también resistir toda oposición invisible que quiere impedir ese encuentro. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este énfasis bíblico en velar? Porque cuando tú oras tocas el mundo espiritual, y el mundo espiritual está cargado de movimientos, resistencia y manifestaciones. Hay ángeles que suben y bajan con respuestas, como le ocurrió a Jacob. Hay demonios que se oponen a que las oraciones sean contestadas, como sucedió con Daniel. Hay batallas invisibles que se libran mientras tú doblas tus rodillas y levantas tu voz. Por eso no puedes orar desde la pasividad. Tienes que orar despierto, atento, enfocado, conectado con el cielo. Orar acostado no es pecado, pero muchas veces se convierte en una forma de desconexión espiritual, porque el cuerpo comienza a dominar lo que el espíritu debería dirigir. Y la Escritura no nos llama a orar dominados por la carne, sino guiados por el espíritu. Romanos capítulo 8 versículo 14 declara: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu no guía al descanso cuando es hora de batalla. El Espíritu no conduce a la almohada cuando el momento es de clamor. El Espíritu lleva al lugar secreto con reverencia, con temblor, con intensidad santa. La comunión con Dios es el tesoro más alto que un ser humano puede tener. No es algo para hacer a media, no es algo para improvisar, no es algo para acomodar a la agenda de la carne. Es algo sagrado, es algo profundo, es algo glorioso. Y cuando tú entiendes eso, tu cuerpo responde, tus rodillas se doblan, tus manos se levantan, tus ojos se humedecen, tu alma se quebranta. Porque sabes que estás entrando en lo más sagrado, en el lugar donde se transforma el corazón, se discierne la voluntad de Dios y se reciben las instrucciones del cielo. Así que abre los ojos espirituales, levántate, dobla las rodillas, somete tu cuerpo y deja que tu alma arda otra vez. Porque si quieres que la oración tenga poder, debes alinearte con el ejemplo de la Escritura. Vela, despierta, ora como quien entiende que está hablando con el Dios eterno. Porque cuando velas el cielo se abre, cuando velas el enemigo huye, cuando velas la gloria desciende. Y todo empieza con una decisión: no orar desde la comodidad, sino desde la vigilancia, como lo hicieron los que verdaderamente conocieron a Dios. El adormecimiento físico puede convertirse en adormecimiento del corazón y enfriar la intimidad con el Padre. Lo que comienza como una simple postura cómoda puede terminar apagando el fuego del altar interior. Y es que muchas veces no somos conscientes del impacto que tiene lo físico sobre lo espiritual. Pensamos que basta con tener buenas intenciones, pero ignoramos que la carne siempre busca su acomodo, y si no la sometemos, ella terminará silenciando la voz del Espíritu. Dormirse orando se ha vuelto común para muchos creyentes, pero lo común no siempre es lo correcto. El hecho de que sea frecuente no significa que sea aceptable, porque si bien Dios es misericordioso y conoce nuestras debilidades, también es santo y digno de reverencia. Cuando convertimos la oración en una rutina que se mezcla con el sueño, estamos enviando un mensaje espiritual: esto puede esperar, esto no es tan urgente, esto no es tan sagrado. Y esa actitud, aunque no se diga con la boca, sí se expresa con el cuerpo y con el corazón. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 15, Jesús le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. La tibieza espiritual no comienza de golpe, comienza con pequeñas concesiones, con la mente que ya no se enfoca como antes, con el cuerpo que ya no se somete como al principio, con la oración que ya no arde como solía hacerlo. Y una de las formas más silenciosas de caer en esa tibieza es volviendo a la oración
un acto rutinario, cómodo, mecánico, donde incluso el sueño se mezcla con el diálogo con Dios. El enemigo no necesita robarte la fe de inmediato, le basta con adormecer tu espíritu poco a poco, le basta con hacerte creer que está bien orar mientras te acomodas para dormir, que está bien hablar con Dios mientras estás a punto de desconectarte de todo. Y así, lo que debía ser un encuentro con el Padre se vuelve un monólogo inconcluso, una costumbre sin vida, una oración que nunca termina porque te dormiste antes de decir amén. ¿Y sabes qué pasa con el alma que ora dormida? Pierde la sensibilidad, se apaga el fervor, se enfría la intimidad. El corazón, cuando no está completamente conectado, comienza a endurecerse, y cuando eso ocurre, la voz de Dios ya no se percibe con claridad, las lágrimas ya no fluyen con facilidad, el quebrantamiento se vuelve raro y la pasión por la presencia desaparece. Por eso el Señor nos llama una y otra vez en la Escritura a estar sobrios, a estar despiertos, a buscarle de madrugada, a clamar con todo el corazón, no para hacernos religiosos, sino para mantener viva la relación más sagrada de todas. Isaías capítulo 55, versículo 6, dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Sabes por qué muchos ya no lo hallan? Porque lo buscan adormecido, porque lo buscan en medio de otras distracciones, porque oran cuando el cuerpo está a punto de rendirse al sueño y no cuando el alma está encendida. No es cuestión de horarios, es cuestión de enfoque. No es si oras en la mañana o en la noche, es si oras con el corazón ardiendo o simplemente estás recitando palabras vacías mientras el sueño se apodera de ti. La oración no es un pasatiempo, es un arma, es un altar, es una llama que debe mantenerse encendida. Y si permites que tu cuerpo domine ese momento, tarde o temprano tu espíritu se apagará. Pero si tú decides ponerte de pie, si decides doblar las rodillas, si decides quitarte la cobija y abrir tu boca con fervor, entonces verás cómo tu corazón se despierta otra vez. Verás cómo la intimidad con el Padre se restaura, verás cómo su presencia te envuelve, porque Dios responde al que lo busca con todo el corazón, no al que lo menciona mientras se queda dormido. Hoy es tiempo de despertar, de romper con la comodidad que enfría el alma, de rechazar ese adormecimiento que quiere apagar tu altar. Levántate, sacúdete, enciende la lámpara como las vírgenes prudentes. Vuelve al lugar secreto con fuerza, con entrega, con cuerpo y alma, porque si no despiertas, el frío espiritual se instalará. Pero si despiertas, volverás a sentir el fuego del Espíritu, el fuego del primer amor, el fuego que arde cuando el corazón, el cuerpo y el alma se postran verdaderamente ante el Rey. La soberbia escondida se revela cuando el cuerpo se relaja más de lo que el espíritu busca reverencia. Esta es una verdad dura, pero necesaria. Porque muchas veces creemos que estamos caminando en humildad, que nos acercamos a Dios con un corazón correcto, pero nuestros actos silenciosos, nuestras posturas corporales, nuestras decisiones en lo íntimo del cuarto delatan lo contrario. No lo decimos con palabras, pero lo mostramos con la actitud. Cuando decidimos orar acostados, cómodos, indiferentes, mientras el cuerpo se entrega al descanso más que al clamor, en el fondo estamos diciendo: esto es suficiente, Dios entiende, no tengo que esforzarme, no es tan necesario que me humille del todo. Y ahí, en ese pensamiento, comienza a brotar la raíz de la soberbia. La humildad verdadera no se predica con la boca, se vive con el cuerpo, con el alma, con la actitud. Cuando una persona entiende quién es Dios y quién es ella, no puede tratar la oración como algo trivial. No puede hablar con el Rey del universo desde una posición de indiferencia. No puede quedarse echado, recostado, entre cobijas, mientras pretende establecer un diálogo con el Creador. ¿Y sabe por qué? Porque quien realmente entiende la grandeza de Dios se postra, se rinde, se entrega. No busca comodidad, busca quebrantamiento. El profeta Daniel, siendo un hombre justo, decidido y fiel a Dios, oraba de rodillas 3 veces al día, con la ventana abierta hacia Jerusalén. ¿Para qué arrodillarse si Dios lo oía igual? ¿Para qué exponerse si podía orar en silencio en su cama? Porque Daniel conocía algo que muchos han olvidado. La postura física revela el estado del alma. Y él no se sentía digno de hablar con el Altísimo desde cualquier posición. Por eso su cuerpo se inclinaba, porque su corazón estaba humillado, y esa humildad provocaba el favor del cielo. Pero la generación de hoy ha confundido la gracia con la comodidad. Cree que porque Dios es amoroso podemos acercarnos a Él de cualquier forma. Cree que porque Jesús ya pagó el precio, la reverencia es opcional. Cree que porque Dios es accesible podemos reducir su santidad al nivel de nuestras emociones. Y eso no es humildad, eso es soberbia disfrazada de libertad. Porque el que realmente es humilde reconoce que aún siendo hijos debemos presentarnos con temor reverente ante el trono de la gracia. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Sabes cuál es el sacrificio de los necios? El de aquellos que oran sin respeto, sin enfoque, sin reverencia. El de aquellos que piensan que Dios debe adaptarse a sus emociones en vez de que ellos se sometan a su santidad. Porque lo que define el poder de la oración no es solo el contenido, sino la actitud con la que se ofrece. Orar acostado no es siempre señal de rebeldía,
pero muchas veces es reflejo de una arrogancia oculta, de una mente que ya no siente asombro por la presencia divina, de un corazón que ya no tiembla ante la majestad del Padre. Porque cuando tú sabes con quién estás hablando, no te atreves a hacerlo de cualquier manera. El cuerpo se somete, las rodillas tiemblan, la voz se quiebra, los ojos se humedecen, porque la humildad verdadera no se dice, se vive, y el cuerpo lo demuestra. Hoy el Señor te está revelando algo que no muchos predican, que la falta de reverencia es una puerta abierta a la frialdad espiritual, que el exceso de comodidad es el disfraz moderno, la soberbia, y que si no eres capaz de disciplinar tu cuerpo para orar con honra, entonces estás permitiendo que el orgullo dicte cómo debe ser tu comunión. Pero Dios no resiste al cansado, Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Así que examina tu corazón, pregúntate sinceramente, ¿estoy orando como quien reconoce la grandeza de Dios o como quien ha perdido el asombro? ¿Estoy rindiéndome por completo o simplemente cumpliendo un ritual desde la comodidad de mi cama? Porque lo que tú consideras normal puede estar apagando la gloria de Dios en tu habitación. Pero si decides humillarte, si decides doblar tus rodillas, si decides salir del confort para entrar en reverencia, entonces lo sobrenatural volverá a manifestarse. Recuerda, Dios no desprecia al quebrantado, pero resiste al que ora recostado cuando su corazón está endurecido. La reverencia en lo secreto desata recompensa en lo público. Y el que se humilla delante del Señor será exaltado. Pero todo comienza con un paso: levantarte, postrarte y dejar que tu cuerpo también adore al Dios que todo lo merece. El enemigo aprovecha la pereza postural para sembrar pensamientos dispersos y robar la semilla de la palabra. En el terreno espiritual nada es neutral. Cada espacio de intimidad con Dios es también un campo de batalla invisible donde se disputa tu enfoque, tu atención, tu fe y tu determinación. Y si no estás vigilante, si bajas la guardia, si te acomodas en exceso, ese mismo lugar que debía ser altar se convierte en una puerta abierta para que el enemigo opere sin que te des cuenta. Cuando una persona ahora acostada, entregando el cuerpo a la comodidad en lugar de la reverencia, su mente se vuelve vulnerable. No lo parece al principio. Comienzas hablando con Dios con sinceridad, incluso con deseo, pero al pasar los minutos, mientras el cuerpo se hunde en el descanso, los pensamientos se desvían. La oración se interrumpe sin querer. La conexión se debilita y sin darte cuenta ya no estás hablando con Dios. Estás pensando en cosas que no tienen nada que ver con la presencia del Señor. La carne tomó el control y con ella vino la dispersión. Y detrás de esa dispersión muchas veces está el enemigo, susurrando, desviando, robando la semilla. Jesús lo explicó con claridad en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Dijo que hay semillas que caen junto al camino y vienen las aves y las arrebatan. ¿Quiénes son esas aves? En Marcos capítulo 4 versículo 15 Jesús lo dice sin rodeos. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Eso mismo ocurre en la oración. Estás a punto de recibir revelación, estás por entrar en una profundidad nueva, pero estás acostado, cómodo, medio dormido, y Satanás lo sabe. En ese momento de vulnerabilidad entra y roba el enfoque, la claridad, la pasión, la palabra, y cuando termina, si es que termina, ya no sientes nada, y te preguntas por qué. No es falta de fe, no es que Dios no quiso manifestarse, es que hubo una brecha, una apertura sutil que el enemigo aprovechó. Porque mientras tú creías estar en oración, tu mente estaba divagando, tu cuerpo estaba cediendo y tu alma estaba distraída. En ese estado no hay guerra espiritual que se gane. En ese estado no hay palabra que eche raíz. Porque la oración exige una mente firme, un corazón despierto, una postura de vigilancia. No se trata de legalismo, se trata de entendimiento espiritual. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa firmeza no es solo interna, también es externa. El guerrero que está firme no está echado, no está recostado, está de pie, está atento, está despierto. Porque sabe que mientras ora el enemigo ronda y si encuentra una puerta entrará. La pereza es una de las armas más silenciosas de la tiniebla. No viene con gritos ni escándalo, viene disfrazada de cansancio, de comodidad, de Dios entiende. Pero detrás de eso se esconde una estrategia infernal, adormecer al pueblo de Dios para que no ore con poder. Y cuando la oración pierde poder, se pierde visión, se pierde dirección, se pierde cobertura. Por eso el enemigo no necesita quitarte la oración, solo necesita que la hagas sin enfoque, sin fuerza, sin entrega, acostado, desconectado, sin fuego. Hoy el Espíritu Santo te está despertando, te está diciendo, levántate, sacúdete, ajusta tu postura, porque cada minuto que entras en la presencia de Dios es sagrado, porque el enemigo no respeta al que ora con comodidad, pero tiembla ante el que ora con reverencia. Porque cuando tú oras de pie, de rodillas o con el rostro en tierra, con todo el cuerpo sujeto al Espíritu, las tinieblas no pueden resistir. Porque la luz se manifiesta, el cielo responde y la semilla de la palabra echa raíz en tierra buena. No permita que la dispersión arruine tus encuentros con Dios.
No dejes que la comodidad te robe lo que el cielo quiere entregarte. Recuerda que detrás de cada momento de oración hay una batalla y que tú decides si entras en ella armado o desarmado, y todo comienza por la postura. No le des al enemigo espacio para operar. Ora con conciencia, ora con vigilancia, ora con fuego, porque el que ora con reverencia cosecha presencia, y donde hay presencia no hay lugar para el engaño ni para la oscuridad. Persistir en orar acostado puede convertir la oración en rutina vacía en lugar de encuentro vivo. Lo más peligroso de este hábito no es solo el adormecimiento que produce ni la pereza que fomenta, sino que lentamente reemplaza la llama del altar por una mecánica religiosa sin sustancia. Y lo más alarmante es que esto no sucede de un día para otro, sino de forma progresiva, imperceptible, como una gota que cae día tras día, hasta que ha vaciado por completo el cántaro de la intimidad con Dios. Cuando una persona hace la oración un acto automático, repetitivo y sin alma, se convierte en alguien que habla, pero no se conecta. Se convierte en alguien que menciona palabras, pero su espíritu no las respalda. La costumbre mata la reverencia y la falta de reverencia mata el fuego. Así, el momento de mayor gloria que Dios ha dispuesto para tu vida diaria, el tiempo a solas con Él, se transforma en un murmullo antes de dormir, donde ni el alma está presente ni el cielo responde con intensidad. El profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, transmitió una palabra fuerte del Señor. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está lejos del corazón? Porque no hay entrega, no hay enfoque, no hay pasión, porque se ha convertido la relación con Dios en un deber sin fuego. Y esto le puede pasar a cualquiera. Incluso a ti, que amas al Señor, incluso a ti, que llevas años en el Evangelio. Cuando se ora acostado noche tras noche, lo que un día fue altar encendido se vuelve una almohada tibia donde el espíritu se adormece. No se trata de condenación, se trata de advertencia. Porque el que persiste en ese camino terminará creyendo que orar es simplemente decirle algo a Dios antes de dormir. Y ese tipo de oración no transforma, no quebranta, no abre los cielos, solo apacigua la conciencia, pero no enciende el fuego. Dios no está buscando rituales, está buscando corazones que ardan por su presencia. Y un corazón encendido no se conforma con orar desde la comodidad. Un corazón encendido busca el rostro de Dios con todo el cuerpo, con toda el alma, con toda la fuerza. Hay momentos donde la oración será breve, sí. Hay días de cansancio, sí. Hay circunstancias donde hablar con Dios en la cama puede ser lo único posible. Dios lo entiende. Pero otra cosa es convertirlo en norma. Hacer de la postura de descanso, la postura habitual de comunión. Eso no es intimidad, eso es rutina. Y Dios no bendice la rutina muerta. Él responde a la fe viva. Él desciende cuando el altar está preparado. Y el altar se prepara con esfuerzo, con conciencia, con entrega. Cuando te arrodillas, cuando te pones de pie, cuando te postras, estás diciendo con tu cuerpo lo que el alma siente. Señor, tú eres digno. Esa reverencia cambia el ambiente, lo llena de gloria, abre portales espirituales, hace que el ordinario se vuelva sagrado. Pero cuando acostumbras tu espíritu a buscar a Dios echado, sin sacrificio, sin disciplina, sin estructura, no estás preparando un altar, estás apagando la llama. Y si se apaga la llama, se apaga la visión, se apaga el gozo, se apaga la voz del Espíritu. Recuerda lo que Dios le dijo a los sacerdotes en Levítico capítulo 6 versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ese fuego depende del sacerdote. Y tú como hijo de Dios eres sacerdote del nuevo pacto. Te toca a ti mantener la llama encendida. No depende de tus emociones, no depende de tu cansancio, depende de tu decisión. Cada noche puedes elegir, ¿voy a orar desde la rutina o voy a encender el altar? Cuando la oración se vuelve viva, no importa si dura 5 minutos o 1 hora. Lo importante es que el espíritu esté presente, el cuerpo esté rendido y el alma esté despierta. Lo importante es que haya reverencia, fuego, conexión. Pero si día tras día oras acostado, medio dormido, sin intención real, estás formando un hábito que, aunque parezca espiritual, está matando tu altar. Hoy Dios quiere volver a despertar tu conciencia. Quiere que vuelvas a verle como aquel que merece honra, como aquel a quien no se le ora con la cabeza en la almohada y el corazón en el sueño, sino con el rostro en tierra y el alma en fuego. Y si haces ese cambio, si te determinas a romper la rutina, si renuncias a esa comodidad espiritual, te aseguro que algo nuevo comenzará a ocurrir. Porque cuando la oración vuelve a ser un encuentro vivo, entonces todo se transforma. Y tú también. El Espíritu Santo inspira posturas de humildad genuina, como rodillas dobladas o rostro en tierra. No lo hace para impresionar ni para establecer una fórmula obligatoria, sino para conducirnos a una actitud del corazón que refleje reverencia, entrega y sometimiento absoluto ante la majestad de Dios. Porque la postura externa, aunque no lo determina todo, sí revela muchas veces la condición interna del alma.
Y cuando el Espíritu de Dios está verdaderamente gobernando nuestro ser, Él mismo nos mueve a rendir no solo el pensamiento, la intención, sino también el cuerpo entero. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura muestra que aquellos que tuvieron encuentros profundos con Dios respondieron con posturas corporales radicales. No se quedaron de pie con altivez, no se mantuvieron recostados en comodidad, se postraron, se humillaron, se quebrantaron físicamente. Y no fue una actuación religiosa, fue una reacción natural ante lo sobrenatural. Cuando Isaías vio la gloria del Señor en el capítulo 6, su primer impulso no fue relajarse, fue clamar, ¡ay de mí! Cuando Ezequiel contempló la gloria del Altísimo, cayó sobre su rostro. Cuando Juan tuvo la revelación de Jesús glorificado en Patmos, dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, y cuando le vi caí como muerto a sus pies. El Espíritu Santo no promueve ritualismos vacíos, pero sí provoca reverencia genuina. Él no nos obliga a orar de rodillas, pero cuando el alma se quebranta y su presencia se manifiesta, es imposible mantenerse indiferente. Algo dentro de ti se dobla, algo en tu interior clama. Algo en tus piernas te impulsa a arrodillarte, a inclinarte, a humillarte físicamente, no por obligación, sino porque tu espíritu reconoce a quién tienes delante. El problema es que en esta generación se ha confundido libertad con irreverencia. Se ha enseñado que Dios ve el corazón, y es cierto, pero ese mismo Dios que ve el corazón también examina los frutos. ¿Y cuál es el fruto de un corazón rendido? La obediencia, la humildad, el temor reverente. Y eso se nota, se manifiesta en la forma como oras, como hablas, como entras en tu aposento. Por eso, cuando el Espíritu está obrando, tu cuerpo responde, no se acomoda, se rinde. Jesús, siendo el Hijo de Dios, oró en Getsemaní postrado sobre su rostro. El Salvador del mundo, el Verbo eterno, el Santo de los Santos, no oró acostado, oró sudando gotas como de sangre, oró gimiendo, oró postrado. Y tú y yo vamos a pensar que podemos hablar con el mismo Padre de cualquier manera. Vamos a pensar que por ser hijos ya no necesitamos reverencia. Vamos a conformarnos con orar echados sin fuego, sin postura de guerra, sin actitud de honra. El Espíritu Santo está buscando hombres y mujeres que vuelvan al lugar secreto con un corazón quebrantado y una postura rendida. Que no oren solo con palabras, sino con todo su ser. Que estén dispuestos a doblar la rodilla, a inclinarse, a callar, a llorar, a temblar si es necesario. Porque cuando tú te humillas, Dios se levanta. Cuando tú te postras, el cielo se abre. Cuando tú reconoces que Él es santo, Él se manifiesta como el santo. Y no se trata de legalismo. No se trata de cumplir una regla. Se trata de volver al diseño original de la adoración. Se trata de dejar que el Espíritu tome el control, incluso del cuerpo. Porque un cuerpo rendido refleja un alma sumisa. Porque orar con el rostro en tierra no impresiona a los hombres, pero conmueve a Dios. Porque cada vez que doblas tus rodillas, estás diciendo con tu ser entero, tú eres rey, yo soy siervo, tú eres santo, yo soy barro, tú eres todo, y yo me rindo. Hoy el Espíritu de Dios quiere enseñarte que hay profundidad en la postura, que lo físico y lo espiritual no están separados, que cuando oras con humildad verdadera, incluso tu cuerpo lo manifiesta. Así que no tengas temor de postrarte, no tengas vergüenza de orar de rodillas, no tengas miedo de rendirte por completo. Porque en esa rendición, en esa postura inspirada por el Espíritu, hay poder, hay gloria y hay unción fresca esperando por ti. El hábito de orar de manera postrada fortalece el carácter espiritual y disciplina la carne. No es solo una cuestión de postura física, sino de formación interna. Cada vez que decides doblegar tu cuerpo en reverencia ante el Señor, estás entrenando tu alma a someterse, estás moldeando tu mente para enfocarse y estás diciéndole a tu carne, no gobiernas tú. Aquí gobierna el Espíritu de Dios. Porque una de las mayores batallas del creyente no es contra los demonios externos, sino contra el yo interno que siempre busca comodidad, excusas y evasión. El carácter de Cristo no se forma en los aplausos ni en la superficie emocional, se forja en lo secreto, en lo profundo, en lo invisible. Se forma cuando nadie te ve, cuando el alma se disciplina, cuando decide que aunque estés cansado, aunque el cuerpo te pida descanso, tú te levantas y te postras. Porque sabes que ese altar de intimidad no es negociable. Y ese tipo de oración, la que se hace con intención, con postura de rendición, con perseverancia, no solo trae respuesta del cielo, sino que te transforma desde dentro. El apóstol Pablo lo entendió profundamente cuando escribió en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo sabía que la carne, si no se disciplina, arruina el ministerio. Que si el cuerpo no se somete al espíritu, termina apagando la llama. Y por eso oraba con intensidad, por eso ayunaba, por eso se postraba. Porque el carácter de Cristo exige una guerra constante contra todo lo que quiere enfriar la devoción. Cuando oras postrado, estás educando a tu ser completo a respetar la presencia de Dios. Estás reforzando la estructura interna de tu fe. Porque si te disciplinas en lo oculto, resistirás en lo público. Si te rindes en el cuarto de guerra, vencerás en el campo de batalla.
Pero si en lo privado eres flojo, indiferente, cómodo, no esperes tener firmeza en lo visible. Todo lo que no se trabaja en lo secreto se derrumba en lo expuesto, y todo comienza con la oración y con la forma en que oras. La oración postrada desata autoridad espiritual, porque quien se humilla ante Dios puede resistir al diablo, porque quien se arrodilla delante del cielo no se arrodilla ante ninguna presión de la tierra. Esa disciplina diaria, doblar las rodillas, inclinar el rostro, someter la carne, no solo mantiene viva la llama, sino que refuerza tu carácter para soportar pruebas, para guardar la santidad, para caminar en propósito sin desviarte. No es un simple acto físico, es una estrategia espiritual poderosa que moldea a guerreros no religiosos. Y más aún, cuando tu carne aprende a obedecer al Espíritu, también se alinea con la voluntad de Dios en otras áreas. Te costará menos resistir la tentación, serás más sensible a la voz del Espíritu, tendrás mayor discernimiento. Porque tu vida de oración no será solo un momento del día, sino un estilo de vida lleno de profundidad, reverencia y fuego. Y ese tipo de creyente es el que el cielo respalda. Ese tipo de siervo es el que carga la gloria. No es coincidencia que los hombres y mujeres más usados por Dios en la historia fueran personas de oración postrada. Ellos entendían que no basta con orar, hay que orar con entrega. Que no es suficiente hablar con Dios, hay que rendirse ante Él. Que no se trata solo de palabras, sino de fuego. Y que ese fuego se aviva cuando el cuerpo, el alma y el espíritu se ponen de acuerdo para adorar. Por eso hoy el Señor te llama a tomar una decisión. ¿Seguirás orando desde la comodidad que enfría tu altar, o te levantarás a establecer una vida de oración que transforme tu carácter? Porque el que ora con su cuerpo rendido, con su carne sometida y su espíritu encendido, ese no solo experimenta respuesta, ese se convierte en respuesta para otro. Ese no solo ora, ese carga autoridad. Y esa autoridad viene del quebrantamiento, de la disciplina, de la reverencia, de una vida postrada que el cielo no puede ignorar. Vivimos en una generación acelerada, saturada de información, entretenimientos vacíos y agendas apretadas. Una generación donde todo tiene que ser rápido, práctico y cómodo. Y tristemente esa mentalidad también ha contaminado nuestra vida espiritual. Hoy se nos enseña que podemos hablar con Dios en cualquier momento y de cualquier forma. Y aunque eso tiene un fundamento verdadero en cuanto a acceso libre al Padre, ha sido tan mal entendido que ha producido creyentes sin reverencia, sin fuego y sin profundidad. Muchos oran mientras se desploman en la cama, envueltos en el cansancio del día y con la mente ya desconectada. Otros simplemente mencionan frases como si Dios fuera una rutina más por cumplir, justo antes de cerrar los ojos. Y lo hacen convencido de que es normal, que Dios entiende, que no importa la postura, pero lo que no ven es el lento deterioro del altar de su alma. Porque lo que comenzó como una excepción por cansancio, se volvió una costumbre, y la costumbre apagó la pasión. En este mundo moderno, donde todo se hace por conveniencia, el Señor sigue buscando a los que le buscan con sacrificio. En este tiempo donde todo se adapta a la comodidad humana, Dios sigue respondiendo al que se humilla. Porque el reino de los cielos no avanza con métodos humanos, avanza con corazones quebrantados. Y no hay mayor quebrantamiento que postrarse con conciencia, que orar con reverencia, que buscar a Dios sin poner excusas, sino con hambre verdadera. La vida moderna te dice, relájate, no te esfuerces tanto, lo importante es que digas algo. Pero el Espíritu Santo te dice, despierta, honra al Padre, arde otra vez. Porque los días son malos, el tiempo se acorta y muchos están dormidos espiritualmente mientras creen que están bien, cuando en realidad han apagado el fuego de la oración. Y lo más triste es que no lo notan. Siguen recitando frases mientras se acuestan, convencidos de que eso es suficiente, mientras su espíritu se va enfriando cada noche un poco más. ¿Te has preguntado por qué ya no sientes lo que sentías antes en la oración? ¿Por qué ya no lloras como antes? ¿Por qué la presencia de Dios parece lejana? Quizás la respuesta no esté en una falta de fe, sino en una falta de reverencia. Tal vez has dejado de pelear la batalla del altar. Tal vez has bajado los brazos, te has rendido a la comodidad y estás durmiendo sobre el fuego sagrado. Y eso tarde o temprano mata la llama. Pero hoy el Señor te despierta. Hoy esta palabra ha venido como un llamado urgente para volver a encender tu altar. No con emociones pasajeras, sino con decisión radical. Volver a orar de rodillas aunque duelan, volver a postrarte aunque el cuerpo resista, volver a abrir tu boca con autoridad aunque el alma esté cansada. Porque esa es la clase de adoración que transforma, esa es la oración que desata cielos abiertos, esa es la postura que hace temblar al infierno. El mundo te dirá, no hace falta tanto, pero la palabra te dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es tu verdadera adoración. No te conformes con lo tibio, no te acomodes a lo práctico, vuelve al lugar secreto con fuego, con reverencia, con cuerpo y alma rendido, porque si decides vivir postrado, vivirás encendido. Y lo que el mundo llama exageración, el cielo lo llama adoración verdadera. Hoy más que nunca Dios está buscando adoradores que no solo lo honren con palabras, sino con actitud, que no solo lo mencionen, sino que se postren, que no solo lo recuerden antes de dormir, sino que lo despierten con su oración, que no busquen lo cómodo, sino lo profundo.
Porque en medio de una generación superficial, el Señor está levantando hombres y mujeres que lo honren con toda su vida. Y todo comienza por cómo te postras cuando hablas con Él. Oremos, Padre eterno, Dios santo y digno de toda gloria. Venimos hoy delante de tu presencia con temor reverente, con el corazón quebrantado y las rodillas del alma rendidas ante tu majestad. No venimos con una oración apresurada ni con palabras vacías, sino con la necesidad profunda de volver a ti como hijos que han comprendido, que han perdido el fuego, que han permitido que la comodidad silencie la reverencia y que han orado muchas veces sin alma ni entrega. Señor, perdónanos por cada vez que te hablamos de la tibieza. Perdónanos por haber convertido la oración en una rutina, en un murmullo antes de dormir, en un acto sin cuerpo ni espíritu. Perdónanos por haber creído que tú eres cualquier persona, cuando tú eres el Dios 3 veces santo, el Todopoderoso, el que habita en luz inaccesible. Hoy nos arrepentimos y desde lo más profundo clamamos, enciende de nuevo nuestro altar. Espíritu Santo, toma el control de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra voluntad. Despiértanos del letargo. Quita de nosotros toda pereza espiritual, toda rutina sin fuego, toda indiferencia disfrazada de libertad. Enséñanos a orar con reverencia, con entrega, con cuerpo rendido y alma despierta. Enséñanos a buscar tu rostro como lo hizo Jesús en Getsemaní, con el rostro en tierra, con el alma afligida, pero con el corazón encendido. Te pedimos, Señor, que nos vuelvas a estremecer con tu presencia, que nos devuelvas el hambre por los tiempos de oración profunda, por los momentos de adoración quebrantada. Que cuando entremos en el lugar secreto, tu Espíritu mismo nos lleve a arrodillarnos, a postrarnos, a callar y a escuchar. Que no seamos parte de una generación que te menciona pero no te honra, que te invoca pero no se rinde. Oh Dios, establece en nosotros una disciplina santa, que nuestras rodillas no se endurezcan, que nuestro cuerpo no se habitúe a la comodidad, sino que todo nuestro ser adore con entrega. Que cada vez que oremos lo hagamos como si fuera la última vez, con intensidad, con fuego, con pasión, con lágrimas si es necesario, pero jamás con frialdad. Que cada oración sea un sacrificio vivo, que suba a tu trono como incienso puro. Y si alguna vez nuestro cuerpo se resiste, si el cansancio quiere dominarnos, recuérdanos el rostro de tu Hijo en agonía, postrado por amor a nosotros. Recuérdanos que la reverencia no es una opción, es una respuesta al amor inmerecido. Que si tú nos diste acceso al lugar santísimo, lo mínimo que podemos darte es un cuerpo rendido y un corazón encendido. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, aquel que oró con lágrimas, que se postró hasta el suelo y que venció en oración antes de vencer en la cruz. Que así como Él se rindió por completo, así también nosotros aprendamos a rendirnos en cada oración. Amén. Querido hermano, querida hermana, si esta palabra tocó tu espíritu, no la dejes pasar como una emoción momentánea. No regreses a la rutina como si nada hubiera sido dicho. El Señor hoy ha venido a despertarte, a sacudirte, a recordarte que la oración no es un trámite, es una cita con la gloria, que no es un momento para medio dormir, sino un altar donde se decide tu victoria. No ores más desde la comodidad que enfría tu alma. No hables más con Dios recostado como quien charla sin importancia. Hoy es el día para volver a la reverencia. Hoy es el momento para levantar un altar que arda con fuego verdadero. Dobla tus rodillas, postra tu rostro, vuelve a ese lugar secreto donde tiemblas ante su presencia. Porque cuando tú te humillas, el cielo se abre. Cuando tú oras con el cuerpo rendido, Dios responde con poder. No permitas que el enemigo te robe lo más valioso que tienes, tu intimidad con el Padre. No dejes que la pereza apague tu espíritu. Tú no fuiste llamado para una vida tibia, sino para caminar encendido, lleno de autoridad, revestido de gloria. Y eso solo lo recibirás cuando decidas orar con reverencia, con fuego, con todo tu ser. Comparte esta palabra con alguien que necesite volver al altar, con alguien que ha perdido el fuego, con alguien que ha cambiado la guerra por la comodidad. Que esta palabra corra, arde y despierte a muchos. Y nunca olvides esto, el Dios al que oramos no es común, es santo, santo, santo. Y solo los que lo honran con todo su ser experimentan la plenitud de su gloria. Hasta el próximo mensaje. Mantente firme, mantente encendido y mantente postrado ante su presencia, porque el que se postra delante de Dios se levanta con poder ante la vida. Que el Señor te guarde, te bendiga y te visite cada vez que te arrodilles.
Yeah.